La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, yo soy Pablo Latapí, les saludo con mucho gusto aquí en el 91.5 de frecuencia modulada, en este programa de análisis, de debate y sobre todo de diálogo. Un rey ha abdicado esta semana, ni más ni menos que el rey Juan Carlos de España. Marcos Arana, con quien comparto este micrófono, me da mucho gusto saludarte. Estimado Pablo, fíjate que vámonos viendo bien en un espejo que está a 10,000 kilómetros, a 8,000 kilómetros, pero que hace cuenta que refleja muchas imágenes de las que nos suceden en México. España hace, decide, se comporta, reacciona, como en muchas ocasiones reacciona México. Pero aquí nos falta el Tlatoani, ¿no? No, tenemos. No, pero ojalá y lo tuviéramos, y ojalá, digo, con todo respeto, ojalá y tuviéramos algún defensor de la democracia como ha sido el rey Juan Carlos. De la democracia, ¿no? Porque Tlatoanis hemos tenido y el último nos fue mal. No oficiales y nos bajan nada más. Pero en fin, bien, vámonos. Abdicó el rey de España. ¿Qué significa esto? ¿Qué es tener un rey en pleno siglo XXI? Abdica, le deja la corona a su hijo, a Felipe VI, falta todavía el proceso, pero vamos a platicar con los expertos en el día de hoy, esta mesa organizada especialmente a propósito de la abdicación del rey, y nos acompaña Andrés Barba, director de Uno Integra Consultores, profesor de Relaciones Internacionales en la UNIVA y analista de temas internacionales en el espacio de Zona 3 de 6:30 a 9 de la mañana. Andrés, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, buen día, Pablo, Marcos. Sobra decir que es tu casa, y también de casa, Rodrigo Solá, consultor en comunicación política, profesor de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, también analista político del espacio de la mañana. Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo, Marcos? Pues sí, un tema interesantísimo. ¿Por dónde empezamos? O sea, ¿para qué sirve un rey hoy en día? O sea, en el contexto, o sea, cuando vivimos un mundo republicano, ¿no? Donde la mayoría de los gobiernos son republicanos, ¿cómo te explicas para qué sirve un rey, para qué sirve una monarquía? Bueno, para entender esto tenemos que entender, yo creo, un poquito para qué ha servido el rey anteriormente y en especial pues en España, ¿no? El rey, el que ahora abdicó, el rey Juan Carlos, pues le dio una estabilidad a España impresionante. Fue gracias a él, yo digo que él tiene dos grandes hitos. Él ayudó a que la democracia y a una democracia entrara mucho más rápido. Con la salida de Franco llega el rey como jefe de Estado y en el 76 pone a Suárez como presidente, ¿no? Y llama a elecciones en el 77, que al final también las gana. Pero bueno, sin el empuje del rey, esta democracia hubiera tardado tal vez varios decenas de años más. Y conociendo a los españoles, ¿no? Y aquella vieja leyenda de que hay tres españoles que llegan a una isla, ¿no? Y uno dice, vamos a organizarnos para comer, el otro, vamos a organizarnos para vivir, y el tercero, yo soy la oposición, sí, ¿no? O sea, inmediatamente siempre hay una resistencia natural, ¿no? Es natural esa resistencia. Y segundo, pues en 1981, con intentona de golpe de Estado, al final, quien ayuda a que no se dé y a decir, ¿sabes qué? El Estado de Derecho va primero, pues fue el rey, ¿no? Con esta salida histórica en televisión, a eso de la 1:30 de la mañana, pues esos son los dos grandes hitos que dices, bueno, sin el rey, la democracia como la entendemos hoy en España no hubieran sido posibles. Y dices, bueno, ¿para qué sirve en pleno siglo XXI? Pues yo creo que para lo mismo. El rey no es una persona, una figura pública que debe aparecer todos los días en medios, pero sí, cuando debe aparecer lo tiene que hacer y lo tiene que hacer bien. ¿Y por qué es un rey al servicio de la democracia? O sea, y en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Al servicio. O sea, es un rey constitucionalista. ¿Qué significa esto? Que no es el soberano de su país, ¿sí? El soberano es el pueblo, porque es una democracia, y sin embargo sigue existiendo el rey. Claro, bueno, pues yo, en una opinión muy personal, en un mundo tan cambiante, una democracia tan cambiante, en España cada 4 años pues eligen jefes de gobierno. Pues necesitas una persona que le dé cierta solvencia a estos procesos democráticos. Por ejemplo, en Reino Unido, cuando hay elecciones, pues al final la reina es quien dice, las apruebo o no las elecciones. Si la reina dice, ¿sabes qué? Estas elecciones no tuvieron pues cierta certeza o legitimidad, pues no las apruebo y se llaman otra vez elecciones. Entonces, esta figura del rey sí que le da cierta estabilidad a una democracia que se puede entender como complicado, ¿no? Algo
que te elige el pueblo, pero por otro lado tienes a una figura que pues la eligió la sangre, ¿no? Y la historia. Pero hay una cuestión, a ver, Rodrigo y Andrés, hay una expresión que dice, el rey reina, pero no gobierna. ¿Qué validez tiene esto en el año 2014 en España? Pues yo también coincido con Rodrigo en cuanto a que valorar los méritos de un rey en estos momentos sí pasa, por supuesto, por la revisión histórica de lo que ha hecho Juan Carlos I como monarca, de la trayectoria que ha tenido, de cómo medió, porque por ejemplo, haciendo una referencia a lo que mencionabas, Marcos, al inicio del programa, las semejanzas que existen con México. Cuando en México hubo transición democrática, hubo alternancia política en el gobierno, eso no implicó, por ejemplo, que el partido que alguna vez gobernó, que fue el PRI, se sumara a la agenda política del partido que había ganado ya el gobierno, que ya estaba en la presidencia, que era el PAN. Cuando se plantearon los famosos pactos de Chapultepec, por ejemplo, que nunca se realizaron a semejanza de los pactos de la Moncloa del 77, que unieron a todas las fuerzas políticas, aquí no se pudieron concretar. ¿Por qué? Porque no había una figura por encima del presidente de la República que convocara a todos los actores. Entonces creo yo que esa relevancia que tuvo en ese momento histórico y en otros momentos, pero particularmente en esos primeros años de la muerte de Franco, del inicio del periodo democrático en España, pues hay que traerlos ahora, ver los conflictos que existen en España. Por ejemplo, uno que me llama la atención, en donde el príncipe pudiera, y futuro rey en unas 2 semanas, pudiera tener un papel muy activo, muy bueno, sería en la conciliación con el gobierno de Cataluña, con Artur Mas, con quien el presidente Mariano Rajoy ha tenido una muy mala relación. No construyen ya diálogo, no se hablan, como lo acaba de admitir hace unos días el presidente Rajoy, que dijo que hace muchos meses que no habla con Artur Mas. Y entonces, si el presidente no está hablando con el presidente de Cataluña, pues entonces, ¿quién los puede convocar a los dos a dialogar? ¿Quién es esa figura que puede estar por encima de ambos para poderlos convocar y estar a favor o no de cualquiera de sus posturas, pero convocar al diálogo y empezar a tratar de darle causa institucional a esas diferencias entre estos dos actores políticos tan importantes? ¿Quién más que no sea el rey? Pero a ver, Andrés, entonces tú consideras que en una estructura democrática del siglo XXI la figura del rey sea indispensable. Yo creo que es indispensable la figura de un jefe de Estado que esté por encima de las debates políticos, de las diferencias políticas. Si ese jefe de Estado es un rey o es un presidente electo, eso yo creo que ya es una decisión de cada país. Ahora tenemos el caso de Francia, en donde en principio el presidente debiera de estar por encima de todo el debate político, de las diferencias partidistas, pero tradicionalmente los presidentes de Francia no han jugado ese papel, se han inclinado hacia su partido político porque son representantes de un partido político, no son obviamente neutrales ante el espectro político de su país. Hay otros casos como el de Alemania, por ejemplo, en donde el presidente pues efectivamente es nombrado por el Parlamento y entonces sí puede jugar ese papel de neutralidad política. Pero creo yo que pues la decisión de si es un rey o no, pues es algo que los países deben de decidir, que es cada algo quien simbólico, en fin. Pero por ejemplo, en el caso de España, ¿qué tanto pesa el que haya sido Juan Carlos de Borbón? O sea, él como persona, con su inteligencia, su talento, que pues, nadie apostaba por él cuando llegó, porque hasta tenía problemas para hablar, para expresarse, ¿te acuerdas? Pero ¿qué tanto influyó para ser ese rey que en su momento necesitaba España? Yo creo que muy importante, porque hay que recordar que los apoyos más fuertes que tenía Francisco Franco eran justamente de los conservadores extremos, y los extremos conservadores de extrema derecha españoles de aquel entonces pues estaban a favor de la monarquía. Y de hecho, cuando Franco anuncia que Juan Carlos sería su sucesor en 1969 y finalmente sucede el 22 de noviembre del 75, pues no hay gran protesta, salvo de los grupos de izquierda que pensaban que esto era solamente la continuación con otro nombre como del hoy, franquismo. ¿No? Exacto. Uh-huh. Y sin embargo, con ese apoyo de los conservadores, Juan Carlos pudo construir una relación de confianza, construirla
con los grupos de izquierda, sindicales, etcétera, para que juntos transitaran todas las agrupaciones políticas hacia la democracia. Hay una cuestión, Rodrigo. Sí. ¿Por qué Juan Carlos y no quien tenía el derecho legítimo, legal, don Juan de Borbón? A ver, don Juan de Borbón ya por su edad era complicado. Don Juan de Borbón al final cede. También, bueno, es una abdicación, es la última abdicación antes de esta, que no se nos puede olvidar, y esto fue en el 41. Entonces, yo creo que al igual que como hoy, pesa mucho el tema de la edad, ¿no? Además de que estaban peleados Franco y don Juan de Borbón, que no había una comunicación Una buena abierta, relación. ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara, y yo les preguntaría a nuestros invitados, Marcos, si me lo permite, si ya que hablan de que don Juan Carlos de Borbón fue un rey que le hizo favores a la democracia, si abdicar no es su último gran favor que le está haciendo a la democracia en España. Regresamos.